Buenos días. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de matemática, Matemóvil. Buenos días. Muy buenos días. Ok, listo, chicos. Voy a compartir su libro un ratito. Nosotros estábamos trabajando operaciones con conjuntos. ¿Sí o no? A ver. ¿Qué me le pasó ese día que algunos se me han equivocado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La tarea de ese día fue la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, ¿no? 4. La 4, sí, era 4. Me dice, observa el diagrama de Venn y determina por extensión cada uno de los elementos. Bueno, la primera pregunta, todos lo han hecho bien. Okay. Eso no hay ningún problema. Pero con respecto a la segunda pregunta, sí hay algunos que se han equivocado bastante. Okay. Tenemos PQR. Déjenme copiar ese gráfico literal A. Y ya dejo de compartir pantalla. Un ratito. Déjenme copiar solamente el gráfico. Tengo P, conjunto Q, conjunto R, ¿no? Y me dice P intersección Q. ¿Sí o no? Dejemos de compartir eso. Y con ese me voy a hacer todo lo que yo quiera ahí, ¿no? Ok. Con ese solo conjunto vamos a Ay, no quiere trabajar la camarita, te eché la vaga. Ok. Tengo P, tengo Q, tengo el conjunto R y me dicen P intersección Q. ¿Sí o no? Pero ¿dónde está esa intersección? ¿Cuál sería? A ver. Como me están pidiendo P intersección Q, yo puedo tranquilamente borrar el círculo del conjunto R, ¿no? ¿Sí o no? El círculo R. Ya sé cuál es la intersección que existe. ¿Sí o no? Okay. Hay intersección Q. Tan fácil, ¿no? ¿Qué me decía después?
Hagamos que estuviera trabajando P intersección Q, ¿no? ¿Qué me decía después el ejercicio? Q intersección R. Q intersección R, ¿no? Unión. S, R. Q unión R. Y Q unión R era la unión del círculo de Q más el círculo de R. Entonces, sí, nos quedaban pintados solamente los círculos de Q y R, porque era conjunto unión. Nada más. ¿Qué me decía el tercer punto? ¿Qué me decía el tercer punto? P intersección R. P intersección R. P intersección R. Tenemos nuestros círculos. Conjunto P, conjunto Q, conjunto L. Pero haga de cuenta que no existe el círculo Q, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intersección que estaba? A donde se intersectan los tres conjuntos y la otra parte también. Son la intersección. ¿Sí o no? Esa es la intersección PR. La intersección PR es la parte donde se intersectan los tres elementos y la otra parte de los conjuntos PR. También se intersectan. Eso es intersección. Y luego me dice P intersección Q intersección R, ¿sí o no? Quiere decir que va a haber un solo elemento que se esté intersectando a los tres conjuntos. P, conjunto Q, conjunto R. ¿Cuál es la parte que yo voy a pintar ahí? La parte que yo solamente voy a pintar, ¿cuál es? Esta parte. La en medio. Esa ahí, de en medio. La parte de en medio. Esta pequeña parte. Es lo único que se está intersectando, ¿no? ¿Sí o no? Okay. Listo, chicos, ahora sí. Despejadas las dudas. Vamos a trabajar un problema con conjuntos para que usted lo pueda entender mejor. ¿Okay? A pesar que la clase anterior ya la vimos, ¿no?
Veamos. Dados los conjuntos A es igual a B, C, D. El conjunto B C, D, E, F y el conjunto C está formado por T, D, T, E, H. E, D, E, H. Vamos a representarlo gráficamente en diagrama sagital. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Veamos entre los tres conjuntos cuál es el elemento que se intersectan o se repiten en los tres conjuntos. ¿Cuál sería? La D. La D, profe. profe. La D. Esa la vamos eliminando. Entre A y B, ¿cuál es la letra que se repite? D y C. La C. La D y la C. Como la D ya la tengo, solamente pongo la C. Tengo la C. Tengo C. Okay. Veamos. Entre B y B y C, ¿cuál es la letra que se repite? La E. La E. D, La E. Entre A y C, ¿cuál es la letra que se repite? La B. la B, Entonces, solamente me queda el conjunto A, la letra A. El conjunto B, la letra F. El conjunto C, G y H, ¿no? Okay. ¿Sí o no? Vamos a comenzar las operaciones, así que concentrado.
A intersección B. C y D. C y D. A intersección C. B, B y D. B y D. E y D. E y D. E intersección C. D, E. D y E. E, E. Veamos ahora. A intersección B, intersección C es igual a D. La D. D. A diferencia de B. Elementos de A que no le pertenecen a B. F. ¿Cómo que La A. A y B. A y B. A. A y B? A y B. Solamente usted va a trabajar con los dos círculos. A, el círculo B, ¿no? Si yo le digo A menos B, entonces tapa todo el círculo B y solamente le queda AB, ¿no? A ver. B diferencia de A. F. F y E. F. F y E. E, F, ¿no? ¿Qué me falta? A diferencia de C. A, C. A, C. C. C diferencia de A. G, A. G, H. EH nada más. G, H y E. G. E. G, H, G, H. Recuerde que la letra E está dentro del círculo C. ¿Ok? PD están dentro del círculo A, pero también están en la letra C. Si yo las quito, me quedaría EGH. ¿Sí o no? Entonces, ahora P diferencia de C. F. CF, ¿no? S. CF. Tenemos, sigamos por acá. C diferencia de B. B, G, H. EGH, ¿no? EGH. Voy a trabajar solamente con el círculo C y el círculo B. Pero si le quito los elementos de C que pertenecen a B, solamente me quedarían BGH. ¿Ok?
Listo, chicos. ¿Cuántas operaciones llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dios, 10. A, A, A diferencia simétrica de B. Recuerda el concepto de definición de simétrica. Me dice, no se consideran los elementos que intersectan a estos conjuntos. Entonces, ¿cuáles serían los elementos? AF. ¿Y la otra además? F y E. B, A, B, F. F, ¿no? Okay. Recuerde que está trabajando con el círculo A y el círculo B. Pero le quito los elementos que intersectan esos dos conjuntos, me queda AB, F. Sí, concéntrese bien. ¿Ok? AB, F. ¿Qué más puedo decir? A, diferencia simétrica de C. AC. AC, eje H. A ver, AC. GH. oye, ¿qué está haciendo bulla? AC, Eje H. hacen perder el hilo. FH. Ahora vamos a hacer P, diferencia simétrica de C. CF. B, BGH. CF, B, G, BGH. ya, BGH, ¿no? Esos serían los elementos, ¿no? ¿Sí o no? Conjunto B, conjunto C, intersección, y me quedaría CF, BGH. Ya tengo todo. Faltaría solamente obtener un solo conjunto que es con C. Con eso hacemos los complementos. ¿Cómo me quedaría ahí entonces? A, B, C, D, E, F, G, H. H. A, B, C, D, E, F, G, H. B, C, D, E, F. Ok. Ya tengo hecho eso. Entonces, ahora vamos a jugar los complementos. Déjenme ver la hora. 9:29. Qué buena hora para... Ya yo tengo más tiempo. Vamos a ver. Tenemos...
A intersección B, complemento. A intersección B, complemento. ¿Qué elementos le faltan a A intersección B para ser igual al conjunto unión? Ahí está. A intersección B, los elementos son C y D, ¿no? Que le hace falta a este conjunto para ser igual a unión B, unión C, o conjunto universo. ¿Qué le hace? A, B, E, F, G, H. Ok. A, B, E, F, G, H. Okay. A intersección C, complemento. A intersección C, los elementos son BD. Entonces los elementos que le faltan para ser igual al conjunto universo. A, A, C, A, E, C, F, E, G, H. F, Ok. A, C. La letra B y la letra D no van. Entonces solamente me quedaría A, C, F, G, H. Ok. Veamos qué sigue después. De intersección C, complemento. Okay. Y B intersección complemento, los elementos serían BE. Entonces esos elementos del conjunto unión ya no los cuento, no los contabilizo, ¿no? Y me quedaría solamente A, B, C, C, F, C, ya, C, FGH. FGH, ¿no? C, B, F, H. ¿Quién es el que me habla entrecortado, que me habla roncote ahí? ¿Ah? Ok. Wow, ya llevamos cuántas operaciones. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Profe, Dígame, la A también va. en el último que hicimos, Sí, en el B, intersección C, complemento. claro que sí. Porque B intersección C, ¿cuáles son los elementos que tengo? La D y la E nada más, ¿no? La D y la E. Entonces, yo estoy preguntando cuál es el complemento que le hace falta a este conjunto para ser igual a este conjunto. A unión B, unión C. Ya estamos hablando de respecto al conjunto universo. Es la unión de los tres conjuntos. ¿Ok? Sí, ahora sí. ¿Ok? Por eso es que yo ya cuando hago el complemento, primero le tiro una rayita a esas letras, que ya sé que esas letras no van a formar parte del complemento de este conjunto. ¿Okay? Sí. Listo. Por eso que la letra A sí forma parte de ese conjunto. Veamos.
complemento de A intersección B intersección C, complemento. ¿Cuál es el elemento de ese conjunto? Solamente la letra D. Solamente la letra D, por lo tanto, la letra D le tiro una rayita abajo y es el único elemento que no lo considero dentro del conjunto universo. Entonces, los elementos de ese complemento van a ser ¿cuáles? A, B, A, B, C, E, F, G, H. Ok. A, B, C, E, F, G, H. Esta operación no nos falta. Uy, Dios. Son como 22. Ya voy aquí, 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 aquí. Puedo sacar más operaciones, pero son como más de 40 entonces. Okay. A menos B complemento. A menos B complemento, tengo A y B. Hágale una rayita abajo. Y él sabe que esos elementos forman parte de esa diferencia, por lo tanto esos elementos no van a, ¿no? Entonces los elementos del conjunto complemento serían C, D, E, G, F, G, ya, F, E, H. ¿Sí o no? Estamos borrando el... ¿sí? ¿Cuál viene después? P diferencia de A. ¿Cuál es el elemento? Los elementos de ese conjunto, la letra ER. Entonces, esos dos elementos de esa diferencia no los considero, ¿no? Solamente los que no están subrayados. Entonces me quedaría A, B, C, D, E, H. ok. Ahora vamos borrando la diferencia, B menos A. A menos C complemento. A menos C complemento. ¿Qué dice? A diferencia de C. A diferencia de C. Solamente los elementos de A que le pertenecen a A menos C. AC. Ok. Los elementos de esa diferencia son AC. AC. Entonces, el complemento sería B, C, E, F, G, H. E, F, E, H. ¿Sí o no? Ok. Ya tenemos esa diferencia, ya tenemos el complemento, lo vamos borrando para tener más fácil. Entonces tenemos C menos A complemento. C menos A complemento, los elementos son E, F, G, H. E, H. Entonces los elementos del complemento son
A, B, C, D, A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. Ok. B menos C complemento es igual a los elementos de esa diferencia son CF, ¿no? CF. Por lo tanto, los elementos del complemento serían A, B, A, B, D, E, G, H. ok. Más tenemos por ahí. C menos B complemento. C menos B complemento. C menos B, la diferencia entre CB era BGH. BGH. Entonces, los elementos de ese complemento serían A, C, D, A, C, D, E, F. ok. A diferencia simétrica de B. Los elementos de ese conjunto sería A, B, E, F. Entonces, el complemento sería C, D, G, H. C, D, G, H. Ok. A diferencia simétrica de C complemento. Los elementos de ese conjunto A, C, E, H. Entonces el complemento sería B, D, F. B, D, F. PDF, a ver. PDF, B, D, E, E, B, D, F nomás. B, D, F. F. B, D, F. E de F, ¿no? Ahí sí. P diferencia simétrica de C complemento. Diferencia simétrica de C complemento. Los elementos serían C, F, la letra B, la letra G, la letra H. Entonces, su complemento sería A, D, D, A de E. D, ¿Sí o no? Ok, listo, ya están hechas todas las operaciones. Porque ahí tengo ya complemento. Ok. Preguntas. Hasta ahí, chicos. Preguntas. ¿Cuántas operaciones contaron ustedes? ¿Cuántas? Más de 50. 50. Ok. Si tienen alguna inquietud con respecto a ese tipo de operación entre conjuntos, chicos, preguntas. Son todas las operaciones. Okay.
¿No hay preguntas? Profe, yo tengo 27 operaciones. 27 operaciones, ok. Son 27. Listo, chicos, preguntas antes de despedirnos, porque ya la próxima clase es nueva. ¿Preguntas? ¿No hay? Ok, No. si no hay, nos despedimos. Hasta luego, chicos. Profe. No, Oh, profe. Chao.